Vamos a comenzar la vuelta al Santiago Bernabéu, pero antes os recuerdo mis redes sociales. Estamos en Instagram, Jesús R Madrid 1902, en Twitter, Jesús Ram 1902 y en TikTok, Madrid JR 1902. Así que empezamos la vuelta. Parece que no han terminado con el desmontaje de la grúa torre, ahí al lado de la torre C, así que vamos a ver cómo está. Bueno, y ahí al fondo se están llevando cachitos, módulos, secciones de la grúa torre. Ahora está pasando por Plaza de Lima. Ahí está, se lo llevan. Madre mía, es que mirad lo que queda. Es que ya queda muy poco. Es verdad que pensaba que en el día de ayer lo iban a demoler todo, lo iban a desmontar todo, pero bueno. Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal y bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy miércoles 28 de junio de 2023 vamos a dar la vuelta al mejor estadio del mundo, a ver las novedades en su remodelación. Las lamas debe ser que están en oferta porque tenemos un montón justo enfrente de la Torre B. Ya no cabe un alfiler, como digo todos los días, pero es que es verdad. Imagino que estarán juntando todas las lamas correspondientes a la parte baja de la fachada sur, porque vimos cómo colocaban ya los nexos y también vimos cómo colocaban los nexos en la parte de la visera, de la parte superior de la Torre B. Así que se ha juntado el hambre con las ganas de comer en esta esquina de Concha Espina con Castellana. También tenemos movimiento en la parte baja de la fachada oeste. Ahora veremos mucho mejor desde Castellana y vamos a esperar a que se ponga en verde para los peatones y crucemos. De verdad os lo digo, no os ilusionéis. Mira cómo están retirando las puertas antiguas. No os ilusionéis con el tema de Mbappé, de verdad os lo digo, porque luego llega el fiasco, luego llegan las sorpresas y luego estaremos con lloros y lamentos. Después de lo que pasó el año pasado a última hora en el verano y en el mercado de fichajes, ese plantón que nos dio a última hora, yo la verdad es que yo no me fiaba ya nada, pero nada, porque puede pasar cualquier cosa. Así que mi estrategia es, no pienso nada en él, no me ilusiono, y si viene pues mejor. Pero yo a día de hoy estoy enfadado. Bueno, ahí tenemos, mirad cómo sacan las puertas antiguas. Siguen demoliendo en esta parte sur del Santiago Bernabéu. Siguen desmontando las puertas antiguas. Todo lo antiguo lo tienen que quitar, se lo tienen que llevar. Y ya comenzaremos a ver de nuevo cómo colocan las estructuras para las puertas de acceso. En este caso, aquí en el fondo sur, donde ya vimos en la parte central de Concha Espina, en la tienda oficial del Real Madrid, cómo empezaban a colocar las nuevas estructuras. Bueno, pues a la derecha tenemos un montón de lamas, esas lamas correspondientes a la fachada oeste, como ya hemos visto en anteriores vídeos. Seguimos viendo muchísimo material aquí en esta esquina de la Torre B junto a Plaza de Lima, un montón de ladrillos, material de PVC, material para la pasarela de mantenimiento. Y bueno, también tenemos muchas ganas de ver cómo envuelven la parte baja de la Torre B con esas lamas, como hemos visto en la Torre C. Así que sin más que decir aquí, no veo grandes novedades, sí veo mucho trabajo y muchas actuaciones. Nos vamos hacia Castellana. Ahí siguen trabajando en la parte baja con esas nuevas lamas, donde de momento no han quitado los adhesivos protectores. Me ha parecido escuchar mientras que grababa pateti, 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 patético de Madrid. Bueno, seguimos sacando en este caso la parte baja de la fachada oeste. Parece que siguen colocando más lamas en esta parte sur e inferior de la fachada oeste, donde vimos hace poquito cómo comenzaban a colocar las primeras lamas en la parte inferior. Así que vamos a ir moviéndonos para que vayáis viendo toda esa parte de la fachada oeste, esa gran novedad que hemos tenido hace pocos días y que poco a poco irán completando con esas preciosas lamas, aún con las pegatinas. A ver, porque he visto una plataforma ahí, digo, a ver si empiezan a colocar las lamas en vertical. Ojito, cuidado, ojito, cuidado, porque yo cada vez que veo una plataforma que está cerca de la parte baja de la Torre B ya tiemblo. Y es que desde aquí yo no lo veo muy bien, la verdad. No lo veo muy bien. Bueno, me paré un momento aquí porque quiero que veáis esto.
Aquí en la esquina de la Torre B han traído nuevo material, en este caso han traído nuevas mamparas, y es posible que este nuevo material corresponda a la parte del Skybar de Castellana. Ayer quitaron todos los módulos de la grúa torre en horizontal y hoy parece que están con ya la parte vertical. Quedan muy pocos módulos para terminar con el desmontaje de la grúa torre de la esquina del fondo norte con Castellana. Así que vamos a ver cómo está nuestro TOC preferido. Dejamos atrás la esquina de la Torre B, seguimos viendo nuestro TOC que sigue intacto, y ojalá poder ver la parte superior de la viga museo, la parte de la terraza, a ver cómo avanza. Bueno, pues a medida que nos vamos acercando a la Torre C, podemos ir viendo cómo va el desmontaje de la grúa torre. Ahí lo podemos ver, pero ahora por culpa de las casetas, estos vestuarios que han colocado aquí, pues no lo podemos ver muy bien. Aquí están colocando mosquiteras porque por aquí por la noche sufrimos mucho la llegada de los mosquitos in the night. Bueno, pues a medida que vamos llegando a esta parte de Castellana, vamos viendo todos los módulos que van quitando de la grúa torre. Y esto es lo que queda. Queda muy poquito ya, apenas unos 30 metros más o menos. Imagino que en el día de hoy ya lo terminarán. Y aquí abajo es donde van acopiando, van guardando todos esos módulos que van quitando de la grúa torre, que parece pequeñita desde abajo, pero qué verdadera locura. ¡Wow! Flipante. Bueno, pues nos elevamos un poquito, podemos ver que ya han preparado otro nuevo módulo, lo han cargado en este transporte de aguado y ya pues están a punto de llevárselo, como hemos visto al principio del vídeo. Aquí a la izquierda tenemos unos cuantos más y a medida que vaya llegando transporte pues se lo irán llevando. Al fondo tenemos los trabajos en las puertas de acceso, nuevas puertas de acceso aquí en el lateral oeste. Hoy por culpa de las piezas blancas, estos módulos de la grúa torre, no podemos ver a grandes rasgos lo que está sucediendo en esa zona, pero tenemos bastante movimiento. Bueno, ya os lo digo yo, no es porque me lo haya inventado, pero tenemos mucho movimiento. ¿Es así o no? Así que seguimos avanzando, ya tenemos casi toda la viga museo cubierta con esa última capa. Ahora desde la esquina de la Torre C lo veremos mucho mejor, porque desde aquí nos tapa los módulos y la misma grúa torre que aún sigue en pie. Y por cierto, ya se va. Ese módulo que ya estaba cargado ya se va. Y nosotros también nos movemos porque hay que seguir viendo novedades. Y aquí podemos ver cómo están separando otro nuevo módulo y que en cualquier... en cualquier momento lo van a bajar, pero precisamente ahora mismo ya lo están bajando. Vamos a movernos para que no se vea la parte de las hojas. Yo sé que la naturaleza es sabia, pero hoy lo que importa y lo que nos importa a todos es ver lo que está pasando en la obra del Santiago Bernabéu. Claro que sí, espero aplausos por esto. Bueno, pues nada, otro día me los dais. Aquí lo van a dejar como los otros, totalmente guardados, acopiados para que lleguen los transportes correspondientes y se lo lleven. La duda es, ¿lo cortarán o simplemente quitarán los tornillos y ya por módulos? Tiene pinta de que los cortan, ¿no? Parece que los cortan. Es decir, ¿esto luego no lo vuelven a reutilizar? Me parece raro, la verdad. Aunque bueno, claro, se ha usado durante tanto tiempo aquí en la obra que a lo mejor ya es inservible y es inútil. Bueno, pues el recubrimiento final de la viga museo está a puntito de ser instalado, Queda muy poquito. En la cara interna, ya más cercana a la Torre C, podemos ver que han colocado los raíles, esos acoples, y ya quedaría muy poco para ver cómo cubren en su totalidad toda la cara externa de la viga museo. Imagino que ya en esta semana veremos cómo finalizan todos estos trabajos. También vemos desde aquí toda la parte superior de la Torre C. Hemos ido viendo durante toda esta semana, estos días, cómo han ido colocando los nexos en la parte de la visera. Van por la parte central y aún falta la otra mitad por cubrir. Ahí vemos las pestañas y posteriormente ya sabéis que tienen que colocar esos nexos que sí tenemos en la parte más cercana a Castellana. Así que bueno, esa zona sí parece que vaya un poco más lenta que otras. Así que bueno, vamos dejando atrás la parte de Castellana y la lateral oeste.
Dejamos atrás también ese desmontaje de la grúa torre en esta parte norte de Castellana. Faltan yo creo que unos 2 módulos nada más, sabiendo las dimensiones que tiene uno de ellos y donde están ahora mismo los pedazos de cracks, pues podemos hacernos una idea de cuántos pueden quedar y en el día de hoy ya lo finiquitan. Venga, modo gran angular y nos metemos de lleno ya en el fondo norte. Y toda esa chatarra que están sacando del Bernabéu, pues obviamente se lo tienen que llevar. Bueno, seguimos. Vamos a ver cómo siguen trabajando en la parte baja de la torre C. Parece que siguen colocando más lamas en vertical, justamente en la parte inferior de esta nueva torre. Y ya queda muy poquito, ¿eh? Queda muy poquito por verlo totalmente finalizado. Y las palomas no se lo quieren perder. Aquí no se lo quiere perder ni el apuntador. Madre mía, todo lo que está pasando, todo lo que estamos viendo. Dale a like y suscríbete. Seguimos navegando. Tenemos todavía ese pequeño sector en la parte baja de la torre C donde no han tapado las correspondientes lamas. Lo que sí veo bastante avanzado es la colocación de lamas en la parte baja de la fachada norte. Es una verdadera locura, ¿eh? Qué verdadera locura todas las que han colocado. Pero bueno, antes de pasar por ahí vamos a acercar la mirada para ver qué están haciendo en esta zona de la puerta número 15, donde siguen trabajando en esos huecos del elevador de servicios, en las nuevas estructuras para las puertas de acceso aquí en el fondo norte. Lo que decimos siempre, lo que vemos ahora mismo en pantalla, tenemos muchísimo material para seguir trabajando con él. Aquí también tenemos justo enfrente todos estos armarios donde estaban todas esas lamas que hemos visto hasta hace un momentito en la parte baja de la fachada norte, y que en cualquier momento vendrán a por ellos y volver a reciclarlos. Así que vamos a meternos ya de lleno en el fondo norte. Bueno, pues parece que han reubicado las puertas de emergencia, así que es posible que en cualquier momento empiecen ya a instalarlas. Ayer no estaban ahí, estaban más hacia la derecha. Venga, otro vistacito de las nuevas lamas que han colocado en la parte baja de la fachada norte. Tenemos prácticamente toda la zona oeste del fondo norte con todas estas lamas. Han llegado hasta la parte central. Han puesto un montón de lamas, ¿eh? Madre mía. Ahora nos asomaremos por el montículo que hay enfrente del restaurante José Luis para ver cómo van estos trabajos aquí en Rafael Salgado. Pero aquí tenéis imagen en movimiento de todas esas nuevas puertas, cómo han ido colocando las hojas y las nuevas lamas que tenemos en la parte baja de la fachada. Y justo acaba de llegar un nuevo tráiler con nuevas lamas, así que en cualquier momento seguirán colocando las lamas en la parte baja de la fachada norte, porque es que mira, voy a hacer un barrido de izquierda a derecha para que veáis toda la parte de Rafael Salgado con todas las lamas que tenemos. Madre mía, estoy flipando. Aquí a la derecha y ahí al fondo, que hay algunas escondidas por ahí. Mira, ahí están. Qué verdadera locura, el trabajo que tenemos, todas las actuaciones que tenemos activas. Madre mía. Siguen trabajando en estas nuevas estructuras para las puertas de acceso en el fondo norte, esos herrajes que han ido colocando, y que pues a medida que pasen los días iremos viendo cómo colocan esas hojas, que por cierto, esas hojas en la parte superior están tapadas con las lamas. Tapan un pequeño sector de las hojas de las puertas de acceso. Eso no me había fijado yo. Así que seguiremos viendo cómo colocan esas hojas en las diferentes estructuras aquí en el fondo norte. Vimos cómo se quedaban a medias en esta puerta y sigue igual. No han seguido completando. Y estoy escuchando un martillo eléctrico y creo que están dentro, picando. Es que se escucha por esa zona. Así que tiene pinta que es en el interior. Siguen picando en los interiores, madre mía. Bueno, pues ponemos el modo gran angular. Dejamos a los pedazos de cracks que sigan trabajando, porque si les vemos y les grabamos se ponen nerviosos. Y nos vamos hacia el lateral este. Venga, acompañadme, vamos por allá. Ale, hop. Estos días hemos estado viendo cómo seguían colocando esas puertas en los huecos de ascensores en los diferentes niveles. Vamos a ver si nos encontramos una sorpresita en el día de hoy. Oye, a la sombra se está de lujo, Se está muy bien a la sombra.
Venga, naveguemos por el hueco de ascensores para ver si han colocado más puertas, pero no, ya os digo que no, spoiler. Aún faltan algunos niveles por instalar y colocar esas puertas, así que, bueno, tenemos todo el verano por delante. ¿Les perdonamos o no? Bueno, pues vamos dejando atrás también el Fondo Norte y Rafael Salgado. Seguimos viendo esos huecos donde retiraron esas lamas rotas. Ahí podemos ver cómo siguen trabajando en la parte baja de la torre D. ¿Quién me toca el pito? ¿Quién me toca el pito? No todo el mundo puede tocarme el pito. Ojo, porque ahí han quitado asientos y parecen asientos de la zona VIP o de algún palco. Los han dejado ahí acopiados justamente en la parte de Rafael Salgado. Por cierto, el tráiler que hemos visto cómo descargaban lamas ahí en Rafael Salgado, pues procede a irse de la obra después de haber dejado ya las lamas para la parte baja de la fachada. Seguimos andando, estamos ya en Padre... Ahí va. Creo que lo he roto. O lo he roto o ya estaba roto y casi me tuerzo el tobillo. Bueno, pues hoy sí parece que tenemos movimiento en este lado del nuevo edificio, donde vimos cómo terminaban de tapar este hueco con estas preciosas lamas. Y en el día de hoy parece que están quitando los adhesivos protectores de esas recién instaladas lamas. Llevo unos cuantos días, la verdad, sin ver movimiento alguno en esta nueva estructura en el lateral del nuevo edificio. Vimos cómo subían esa pared, ese muro de ladrillos, pero es verdad que vemos los andamios, pero no veo ninguna actividad en la zona. Bueno, pues seguimos avanzando. En este caso ya estamos en la parte central del nuevo edificio. Tenemos también en imagen la parte sur y norte de la fachada este del Santiago Bernabéu. Seguimos viendo cómo siguen trabajando en la estructuración de la plaza de Sagrados Corazones. Vimos cómo impermeabilizaban toda esa zona, cómo colocaban e instalaban esa tela asfáltica. Ya parece que el muro ha sido finalizado. Y ojo, cuidado, porque parece que están demoliendo esa plataforma o ese suelo de la parte baja del nuevo edificio. Otro barrido de abajo hacia arriba, de esta parte que aún se puede ver desde el exterior. Madre mía, la mosca me está acribillando la pierna. Ya sé que estoy buena, mosca, pero déjame en paz. Así que si hay algún temblor, por favor, espero que me perdonen. Es que hay una mosca que no me deja en paz. Madre mía, tío, déjame en paz. Así que seguimos andando por el exterior del Bernabéu. Y la verdad es que, hablando con mi amigo Francisco Sanz de las grúas Torre, que cuál iba a ser la siguiente que iban a desmontar, me he acordado de la que estaba aquí en Plaza de Sagrados Corazones. ¿Os acordáis, no? De esta que estaba aquí. Entonces lanzo la pregunta a la gente que esté viendo el vídeo, a ver si por favor me pueden responder. ¿Cuál grúa Torre creéis que va a ser la siguiente que quiten en la obra del Santiago Bernabéu? ¿Cuál creéis? Venga, me lo podéis dejar en los comentarios. ¡Seguimos! Bueno, pues aquí tenemos la torre A. ¿Qué tenemos que decir de la torre A en el día de hoy? Ahí en la parte superior podemos ver que aún no han colocado la visera correspondiente a esa zona. Aún tienen que seguir tapando toda esa zona y terminar de unir con esas viseras que ya están instaladas aquí en el lateral este. Además vimos cómo ya colocaban estas lamas que tenemos en imagen. Desde el interior se ve muy bien también la colocación de esas lamas en esa parte de la visera, así que luego lo veremos. Yo pienso que van a tardar un poco en seguir desmontando las grúas Torre aquí en el Bernabéu, más que nada porque son muy importantes a la hora de dejar material, sobre todo en la parte de la cubierta. Bueno, pues resumen de esta parte del lateral este del Santiago Bernabéu. Seguimos viendo este hueco en la parte del nuevo edificio, donde aún no se ha procedido a cerrar. Se tiene que seguir trabajando en el interior. Ahí vemos cómo también están quitando los adhesivos protectores en esas últimas lamas que colocaron para cerrar el hueco, esa apertura donde aprovechaban para seguir dejando material en el interior del nuevo edificio. Vimos también cómo seguían trabajando en la Plaza de Sagrados Corazones, esa transformación que va a sufrir toda esta zona en apenas pocos días. En la parte superior hemos visto que aún no han colocado esa visera correspondiente para cerrar este hueco que tenemos en pantalla, aunque aún tenemos los andamios, así que me imagino que dentro de poco veremos cómo terminan de colocar la última visera
de la parte superior de la torre, así que desde Plaza de Sagrados Corazones voy a intentar adentrarme por este lado de la valla, a ver si conseguimos ver algo, aprovechando de que esa camioneta se va a ir ahora. Esos andamios que hemos visto cómo están colocando en la zona de las viseras es para colocar estas estructuras para el soporte de los canalones, como hemos visto en la parte del lateral oeste. Y aquí tenemos pues lo que decíamos antes, la Plaza de Sagrados Corazones, que va a sufrir una transformación increíble, tiene que estar lista para principios de temporada. Más que nada porque llevamos viendo durante tantas semanas cómo han ido despejando toda la zona para construir nuestra futura plaza. Así que venga, ahora sí que sí, nos vamos del lateral este y nos vamos al fondo sur. Bueno, desde aquí se ve perfectamente que falta una visera. Ahí a la izquierda tímidamente vemos cómo se asoma gran parte de las últimas viseras que han colocado ahí en esta zona del lateral este, y luego pues ya faltarían las uniones de las viseras de la esquina de la torre A con la parte de la fachada este. Así que ahora sí que sí, me voy hacia el fondo sur. Es que madre mía, aquí tenemos el tráfico de Madrid, justo a la izquierda, y a la derecha tenemos el mejor estadio del mundo y gente corriendo porque llega tarde al Tour Bernabéu. Bueno, lo dicho, vamos dejando atrás la preciosa fachada sur del Santiago Bernabéu. Bueno, en la totalidad de la fachada este es preciosa, esa curvatura perfecta que han hecho en esta zona del Santiago Bernabéu, y vamos a ver qué nos ofrece el fondo sur, donde estoy viendo ahora cómo se asoma esa nueva visera y última que están montando aquí en Concha Espina. Pues Stevie Wonder, aquí tenemos la última visera que ya parece que está prácticamente montada. Veo que también han colocado los tirantes justo en el medio de la pieza, así que todo apunta de que ya esa última visera la van a subir en el día de hoy, que es día 28, miércoles de junio. A ver si pasa esta camioneta y podemos ver en la parte baja de la torre A, donde podemos ver que han avanzado grandes pasos con esa colocación de ladrillos, y parece que ya han acabado, así que en cualquier momento se pondrán a enfoscar. Bueno, pues estamos en Concha Espina, última parada. No me han dado entrada hasta por la tarde, tenemos mucho turista, así que luego accederemos al interior. Bueno, pues parece que va avanzando poco a poco esos ladrillos que van colocando para tapar la zona del elevador de servicios. También tenemos movimiento en esos huecos de ascensores, están en una de las plantas superiores, como vimos ayer, probando con esa apertura y cierre de esas puertas ya instaladas, que todo vaya muy bien y que todo esté correctamente. Así que bueno, pues vámonos hacia la parte central. Aquí en esta zona de la puerta 38 podemos ver cómo aprovechan para dejar en los contenedores todo ese escombro que van sacando del interior. Bueno, pues aquí ya en la parte central de Concha Espina seguimos viendo cómo siguen instalando todos esos herrajes en esas nuevas estructuras para las puertas de acceso aquí en el fondo sur. En esta estructura que tenemos a la derecha no tenemos ningún tipo de movimiento, no tenemos a nadie por la zona, pero como podemos observar a la derecha seguimos viendo todos esos paneles de las antiguas puertas que aún no han quitado, y ahí en esa zona igual. De momento falta mucho por hacer aquí en la parte sur del Santiago Bernabéu. Al igual que también me esperaba que colocasen las lamas como en el fondo norte, en esta parte de las conexiones fijas entre la fachada y las costillas, pero aún no las han colocado. Sí, en el fondo norte, pero aquí en el fondo sur de momento nada. Tienen que seguir trabajando en el interior, y es por eso que a lo mejor no han empezado a colocar las lamas de cierre en esta parte baja de la fachada sur. Bueno, y hoy quiero finalizar el vídeo en esta zona para que veáis cómo va el desmontaje de la grúa torre, y es que ya desde aquí no podemos ver ni rastro ni huella de esa grúa que estaba enfrente de la torre C, así que vamos por allá. Y ahora ya lo único que vemos es el telescópico de la grúa que ha estado quitando todas esas secciones de la grúa torre, que vaya pedazo de telescópico, eso dijo ella. Bueno, pues ya faltan muy pocos módulos. Madre mía, qué penita, me dan ganas de llorar, la verdad. Bueno, pues con esta imagen tan melancólica con el desmontaje de la grúa torre aquí justo en Castellana, pues me despido de la vuelta al exterior.
Hoy 28 de junio de 2023, luego accederemos, así que no te vayas muy lejos porque seguiremos subiendo vídeos para ver las novedades del interior sobre todo. Así que si te ha gustado deja tu like y suscríbete al canal. Recuerda activar la campanita para que YouTube te avise de los vídeos y directos que vamos haciendo. Recuerda que tienes justo en la cajita de la descripción todas mis redes sociales para poder seguirme. Así que lo dicho, nos vemos en un rato. Chao.